Yo creo que es soberbia institucional. No hay consecuencias. Se extiende la comisión total en busca de respuestas por crisis de agua. Se reporta otra avería que afectaría a miles de abonados. Yo pensaba que me iban a entregar a mi hija viva, aunque sea con máquina o lo que sea, pero me dijeron que había llegado sin signos vitales. Habla la madre de Gabriela Nicole Prats, testifica en sala sobre el día que asesinaron a su hija. Those are false allegations and they're investigated at this time by the Department of Justice in Puerto Rico. Totalmente falso. Gobernadora rechaza en Washington señalamientos sobre controversia en la fortaleza. Senadores federales cuestionan manejo de fondos federales. Y también en la mira, Ética Gubernamental confirma que la subsecretaria de la Gobernación está bajo evaluación. Buscan al responsable. La policía no da con el paradero del sospechoso de asesinar a mujer en Mayagüez. Hoy se formó Arthur en el Golfo, la primera tormenta tropical de la temporada, mientras en nuestra zona esperamos el paso de una débil onda tropical. Los detalles en tu tiempo. Saludos amigos televidentes y bienvenidos a esta edición estelar de Noticentro. Iniciamos de inmediato con el vaivén en el servicio de agua potable y es que a esta hora el presidente de la AAA sigue rindiendo cuentas ante el Senado. Así es, saludos para ti, Katir, y los amigos televidentes. Esto coincide con una nueva avería que afecta a miles de residentes en el municipio de Bayamón. Tenemos una amplia cobertura sobre la comisión total y también sobre la interrupción del servicio que sigue afectando la calidad de vida de los residentes. Comenzamos con Kelvin Meléndez, que está en Bayamón con imágenes de lo que ocurre allí a esta hora. Kelvin, adelante. Saludos, muy buenas tardes. Se trata de una avería menor en un tubo de 16 pulgadas aquí en el municipio de Tuabaja. Como ustedes pueden ver en pantalla a esta hora, pues ahí ven parte de los trabajos que realiza la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Es importante destacar que esta no es la falla de la línea principal de transmisión de 48 pulgadas de diámetro que afecta a los municipios de Guaynabo, Caguas, Gurabo, San Lorenzo, Aguas Buenas y Juncos. Pues es importante aclarar que esta no es esa falla, esta es solo una avería, como les indiqué, en un tubo de 16 pulgadas, lo que ha sido catalogada como una avería menor, pero que en este momento mantiene a varios comercios de aquí, de la carretera número 2, sin el servicio de agua potable. Según nos indicaron fuera de cámara las personas encargadas de estos trabajos, pues ellos esperan culminar todo lo que aquí realizan en horas de la tarde de hoy. Sin embargo, comerciantes, pues fuera de cámara también nos expresaron que se han visto afectados durante la tarde de hoy a raíz de estos trabajos, de esta avería menor, ya que las autoridades no dejan que sus clientes pasen por esta carretera, lo que según ellos pues sí en efecto les ha afectado sus ventas durante el día de hoy. El tránsito a esta hora de la tarde pues fluye con completa normalidad, pero como bien les indiqué, según nos indicaron, ellos esperan que estos trabajos culminen en horas de la tarde de hoy y hasta el momento, por lo menos en esta zona del municipio de Tuabaja, lo único que se ha visto afectado pues han sido los comercios de aquí de la carretera número 2, donde algunos de ellos han tenido que cerrar ya que no cuentan con el servicio de agua potable. Pero ahora vamos a pasar con la compañera Adriana Rosas, quien se encuentra en el Capitolio de Puerto Rico, precisamente en la comisión total, en donde
donde el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tuvo que rendir cuentas ante el alto cuerpo Kelvin, para ti y los amigos televidentes, en efecto, esta comisión total especial continúa. Ya van casi 5 horas desde que empezó el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, a contestar preguntas de los senadores aquí en el Salón Leopoldo Figueroa en el Capitolio. Han habido bastantes confrontaciones entre los senadores y el presidente ejecutivo, particularmente porque le están solicitando información que diga nombres de quienes son responsables por la situación que está enfrentando la zona metropolitana en estos momentos ante el deficiente servicio de agua potable. En particular, hubo un intercambio entre el senador Tomás Rivera Schatz y González sobre un tema de unas bombas que se compraron hace muchísimos años para instalarse en Carraízo. Pero escuche esto, nunca fueron instaladas, estaban tiradas allí. Según González, en el 2023 se hizo una orden de compra para obtener estos materiales que faltaban para hacer la instalación. Y a preguntas sobre por qué precisamente esto nunca ocurrió y por qué ahora estamos corriendo Carraízo con menos bombas de lo que se supone, pues eso es lo que provocó esta confrontación entre Rivera Schatz y González Delgado. El presidente ejecutivo contestó que en aquel momento no hubo la voluntad bajo aquella administración de hacer los trabajos necesarios para poder hacer estas instalaciones, las cuales incluirían cortarle el servicio de agua por un tiempo a las zonas que se verían afectadas. Vamos a escuchar brevemente lo que se dijo en esta vista y el intercambio que culminó con la solicitud de la renuncia de González Delgado por parte de Rivera Schatz. Veamos. Porque si no está llegando el agua y no hay una sequía todavía, y ya ustedes pronosticaron que en 3 meses va a haber una sequía, ¿quién es el responsable? Yo sé que es usted, y todos los que están debajo de usted le responden a usted, y si no lo sacan a ellos o no lo hacen rendir cuenta, hay que sacarlo a usted. Y eso ha ocurrido en varias ocasiones en el día de hoy. La están solicitando a González Delgado que diga los nombres de las personas que son responsables. Y es por esto que Rivera Schatz entonces le dijo que él es responsable por no obligar a esas personas a rendir cuentas por la falta de acción en cuanto a los arreglos que requiere el servicio de agua en nuestra isla. Cabe destacar que el primero en deponer fue el alcalde de San Juan, Miguel Romero, esta mañana poco después de las 10. Él salió muy molesto del Salón Leopoldo Figueroa y habló con los medios de comunicación, insistiendo que en el comité están torpedeando, los acueductos y alcantarillados está torpedeando los esfuerzos de este comité que fue ordenado por un tribunal. Escuchemos lo que tuvo que decir Miguel Romero. ¿Que hay motivaciones políticas? ¿Por qué usted cree que están torpedeando los esfuerzos? Yo creo que es soberbia institucional y es falta de capacidad. ¿Motivado políticamente? Es que pues sería una locura, porque se están dando un tiro en el pie si fuese por eso. Aquí es un tema de que no saben lo que están haciendo y que la soberbia no les permite reconocer que erraron al remover personas que sabían. Y esa soberbia no les permite reconocer, darle el espacio a esas personas que se ha buscado un espacio a través de este comité creado por el tribunal para que hagan unas recomendaciones. Porque yo infiero que si esas recomendaciones se implementan y se mitiga la situación y la gente recibe un alivio, pues entonces quedarían mal. Y yo creo que están confundidos porque quedarían por lo menos como que están escuchando y que están colaborando. Y en una parte con los medios de comunicación, Tomás Rivera Schatz indicó que hay versiones encontradas entre lo que indica el alcalde Miguel Romero y Luis González Delgado, el presidente ejecutivo de la AAA. Sin embargo, Rivera Schatz defendió al alcalde, defendió la versión que él ha estado ofreciendo en todo momento y además indicó que la AAA tiene un problema de gerencia y liderato. Esta comisión total especial continúa y nosotros nos mantendremos aquí destacados. Esa es la información que tenemos en directo desde el Capitolio. Les informó Adriana Rosas Rivera, Noticentro. Gracias, Adriana, por ese informe. Y mientras el director de la AAA sigue respondiendo a las preguntas de la comisión, las comunidades continúan con la falta de agua. Más adelante le vamos a presentar sus historias en una cobertura en equipo. Bueno, en otras informaciones, la gobernadora Jennifer González Colón fue interrogada por miembros del Senado Federal en el Capitolio, en Washington, D.C., donde resonaron varias controversias que enfrenta su administración. Elsa Velázquez Santiago nos amplía desde la redacción.
La gobernadora Jennifer González Colón declaró ante el Congreso. Estuvo en una vista que evaluó la situación de 5 territorios y allí fue interrogada por parte del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado sobre el escándalo que involucra al secretario de la Gobernación Francisco Domenech y al exsecretario de Desarrollo Económico Sebastián Negrón sobre sus denuncias y de Negrón de alegado intervención para contratación a su favor. Pero vamos a ver lo que respondió a preguntas del senador Mike Lee. Son falsas las alegaciones que el exsecretario hace. Preguntó sobre ese contrato y yo le di la instrucción de que lo cancelara porque él planteó el problema con el contrato y estaba preocupado por la situación. Así que le ordené que lo cancelara y no se adjudicaría ningún contrato. Por tanto, esas son acusaciones falsas y el Departamento de Justicia de Puerto Rico las está investigando actualmente. El cuestionamiento trajo consigo otro, si en Puerto Rico hay uso indebido de fondos federales o si se desperdician. La gobernadora contestó a estas preguntas, también sobre Luma Energy, sobre la estadidad, y nosotros le tenemos la información completa en un reportaje en nuestra próxima edición a las 5. Pero sobre esto también reaccionó el comisionado residente Pablo José Hernández y es el compañero Felipe Gómez Martínez quien tiene esas expresiones. Felipe. Saludos compañeros y a los amigos televidentes. Me encuentro en la sede del Partido Popular Democrático con su presidente y comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, con quien vamos a hablar sobre la comparecencia de la gobernadora ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, que tiene jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico. ¿Qué le pareció el que los senadores o algunos senadores hayan mostrado interés en la situación que hay con respecto al Departamento de Desarrollo Económico, la renuncia de Sebastián Negrón Reichard y las alegaciones de intervenciones indebidas por parte del secretario de la Gobernación? Es algo que llevo advirtiendo desde hace mucho tiempo, que es que los escándalos de corrupción en Puerto Rico debilitan nuestra agenda en Washington. ¿Cómo yo voy a pedir fondos para el PAN o la transición al SNAP cuando trasciende que le están dando el PAN a personas fallecidas? ¿Cómo yo voy a luchar por la extensión de los fondos del Medicaid cuando trasciende que el secretario de Salud estuvo siendo investigado por los federales? Y como dije después del mensaje de la gobernadora, cuando empezó a explotar esta controversia, ¿cómo vamos a traer más fábricas cuando el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, que está a cargo de traer esas fábricas, tiene que renunciar por irregularidades en el proceso de subasta? Toda la corrupción de este gobierno del Partido Nuevo Progresista tiene consecuencias y pone en riesgo los fondos federales para Puerto Rico, y es una desgracia. Usted ha señalado, previo a esta intervención, que la respuesta inicial de la gobernadora al señalar que esas alegaciones son falsas pueden tener implicaciones. ¿Por qué? Porque hay alegaciones que la involucran a ella, como que Sebastián Negrón tuvo una conversación con ella y al ella decir que todas las alegaciones ahí dichas son falsas, si luego resultara que son ciertas, pues entonces ella le mintió al Congreso y mentirle al Congreso tiene consecuencias legales. ¿Cómo evalúa el manejo de la gobernadora en cuanto a esta situación? Un funcionario que tenemos entendido por fuentes dentro del Departamento de Desarrollo Económico que era considerado como una persona vertical, que hace unas denuncias, pero la gobernadora no necesariamente lo atiende con la premura que desde afuera uno pensaría que debió haber hecho. Según las denuncias de Negrón Reichard, ella sabía de este problema desde marzo o abril y rehusó actuar, al punto que fue el propio Sebastián el que tuvo que salir en contra de las directrices de su secretario de la Gobernación y explotar esta controversia porque la gobernadora no actúa a tiempo. O sea que es una gobernadora que ha demostrado tolerancia hacia la corrupción, hacia las alegaciones de corrupción. Y eso deja mucho que desear. Muchas gracias al comisionado residente por ofrecernos su tiempo para reaccionar a este tema. Y más adelante en esta edición también mostraremos reacciones sobre el tema del manejo de la crisis del agua, el plebiscito y otros temas relevantes con respecto a Puerto Rico. Regreso con ustedes. Muchas gracias a Felipe y bueno, queremos saber su opinión sobre todo esto. La pregunta de hoy en nuestra encuesta es, ¿cree usted que la controversia en el Departamento de Desarrollo Económico afecta la imagen de Puerto Rico en Washington? Para participar ya sabe que puede escanear ese QR code a través de la cámara de su teléfono o puede ir directamente a vota.guapa.tv para que nos dé su opinión.
Y mientras tanto, la Administración de Servicios Generales asegura que no ha recibido ningún referido formal contra el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard. Esto por el alegado mal uso de vehículos oficiales, pero el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, abordó este asunto. La Oficina de Ordinario atendía las investigaciones sobre vehículos oficiales o la alegada mala utilización de ellos. A raíz de ese momento ha habido una serie de investigaciones y casos, incluso querellas, que han sido siendo referidas a servicios generales. Y en este momento, pues, de igual, corre suerte la de Sebastián Negrón, que nos llegó en el pasado mes de mayo, luego de que la área de investigaciones hiciera esa evaluación inicial, ver que trata exclusivamente de vehículos oficiales, pues está en el proceso de referido a servicios generales. No se ha referido, tuve comunicación con la administradora, lo que se informó fue, ya hubo unas que se refirieron en el mes de marzo y en otras que están en el camino. Ahora las investigaciones que no llegaron a un feliz término, como se dice, de querella, está en el proceso. Los abogados notificaron a la parte temprano esta semana, se finalizó la semana pasada y ahora en el proceso de notificación, que antes que culmine esta semana deben estar teniendo la información completa de y otros, creo que resumen unos 20 casos de investigaciones sobre vehículos oficiales que van siendo referidas a la Administración de Servicios Generales. La ASG tampoco ha recibido notificación por parte del gerente de flota del DIDEC ni alguna otra queja sobre este asunto a través de los mecanismos designados. El presidente senatorial Tomás Rivera Schatz presentó una resolución para investigar las alegaciones formuladas por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón, contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. La medida propone una investigación exhaustiva sobre las denuncias, pero ¿qué piensa realmente el líder senatorial? ¿Debe o no renunciar Domenech? Escuchemos. Si ellos alegan que son tan leales y tan afines con nuestra gobernadora, y llevan creándole problemas uno tras otro, y son problemas que tienen matices de conducta antiética e indebida, bueno, pues, si de verdad apreciara a la gobernadora, renunciaría. De hecho, Itza García, cuando estaba con Ricardo Rosselló, se fue precisamente por lo mismo. Regresó a hacer lo mismo. Ahí la tiene. La resolución propuesta debe bajar a votación el próximo viernes y de ser aprobada esa resolución, el Senado tendrá un plazo de 90 días para completar la pesquisa y emitir un informe con sus hallazgos y recomendaciones. Estaremos atentos a lo que suceda. Nos movemos a otros temas. Desde el Tribunal de Aybonito se lleva a cabo el 12º día de juicio contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Prats. Hoy testificó la madre de Gabriela. Vamos a pasar con Ariana Rivera Franco, quien en directo nos tiene más detalles. Ariana. En efecto, muy buenas tardes. Ciertamente un día muy complicado para Lisandra Rosario, la madre de Gabriela Nicole Prats Rosario, quien se sentó a testificar en el 12º día en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera. Entre todo el relato que brindó en sala, esta estuvo indicando que se encontraba en el negocio El Maestro. Es aquí cuando Gabriela llega junto con otras 3 personas y le indica que se iría a dar una vuelta por el pueblo en medio del cierre de verano que se llevaba a cabo en el municipio de Aybonito. Sin embargo, en un punto dado, Gabriela la llama y le expresa que por favor llegara hasta el desvío, pues allí se encontraba Elvia y Antiani. Luego recibe un mensaje de texto y esta describe que bajó a las millas hacia el desvío. Al llegar a este espacio, ella se percata que habían varias personas discutiendo, entre ellas Lismari, su otra hija. Sin embargo, cuando esta ya intentaba intervenir, según alegó en sala, Elvia la tomó por el cabello, la tira al suelo y le comienza a dar puños en el rostro junto con otras personas, las cuales esta describe que fueron todas, no dio un nombre en específico. En el momento en el que se encuentra en el suelo, ella describe que Betsaida comienza a gritar la nena, y es aquí cuando ella se percata de que Gabriela ya estaba en el suelo y la describió con los labios blancos y muy fría. Vamos a escuchar brevemente la explicación de Lisandra en sala. Y cuando usted la ve, ¿qué puede usted observar en ella? En ese momento. Estaba con los labios bien blancos. Y la sentía fría. ¿Qué pasó en ese momento que usted la vio así con los labios bien blancos? Me volví loca. Me volví loca.
diciendo quién le hizo eso a mi nena. Y fui a donde Gaba y la jamaqueé. Y le dije, por tu culpa, por tu culpa. Y ahí volvieron y me dieron otra vez. La madre de Gabriela también estuvo relatando en sala que en el momento en que se percata de que su hija estaba en el suelo, otra persona la monta en la parte del frente de un vehículo y pues Lisandra junto con otra persona en la parte posterior se dirigen hacia el Menonita. Y es aquí cuando ella describe que se bajó corriendo del vehículo, trata de cargar a Gabriela, sin embargo, esta se le cae al suelo. Es aquí cuando la llevan hacia el interior del hospital y ella con la esperanza, según describe en sala, de que le indicaran que su hija estaba viva, fue todo lo contrario a lo que se le describió al salir del hospital. Vamos a escuchar brevemente el relato de Lisandra. Que usted dice que usted trata de sacarla, ¿cómo? Explíquele a las damas y caballeros del jurado cómo usted trató de sacarla. La saqué yo sola y estaba tan monga que se me cayó. ¿Y qué pasó? Pedí ayuda gritando. Salieron con una camilla, la metieron rápido para el cuarto. Yo me senté al frente de la puerta. Me fui para afuera, para el frente del hospital. Pero un rato, yo pensaba que me iban a entregar a mi hija viva, aunque sea con máquina o lo que sea. Pero me dijeron que había llegado sin signos vitales y que tenía 8 puñaladas. Cabe destacar que aunque la defensa no tuvo preguntas para Lisandra, en estos momentos se encuentra testificando Gabriela Figueroa y aún resta otro tercer testigo. Ustedes muy pendientes a esta edición de Noticentro para una ampliación sobre este juicio que aún continúa en curso. Esto es todo por mi parte. Desde Aybonito, Ariana Rivera Franco, Noticentro. Bueno, en ese mismo tribunal de Aybonito, la jueza Paola Morales determinó que la madre que apuñaló a su hijo en Barranquitas no es procesable tras una evaluación, luego de que se encontrara causa para arresto el pasado 5 de mayo contra Meliceli Ortiz Vázquez, de 41 años, por maltrato de menores, tentativa de asesinato y ley de armas. Hoy se determinó que la acusada no está mentalmente apta y ahora se daría seguimiento en otras vistas para determinar cuándo pudiera enfrentar el proceso de juicio. Identifican como Carolyn Michelle Morales Ramos, de 23 años, a la mujer encontrada anoche baleada en un apartamento del residencial Extensión Sábalo Gardens en Mayagüez. Según las autoridades, durante una ronda de entrevistas a residentes del complejo, aseguraron haber visto una persona salir del apartamento antes de que se reportara el incidente. La víctima tenía 2 hijos menores de edad y no contaba con una pareja al momento. Más adelante traemos una ampliación sobre este caso. Y mientras las autoridades continúan con la investigación, el Instituto de Ciencias Forenses identifica a las 4 víctimas calcinadas en Morovis mediante análisis de ADN. Las personas fueron identificadas como Jaisel María Álvarez Sánchez, de 28 años, Javier Angier Matos Oliveras, de 25, Yaciel Figueroa Sánchez, de 20, y Aníbal Abdiel Medina Carrión, de 20 años también. Los hechos se remontan al pasado 5 de mayo, cuando la policía se topa con los cuerpos calcinados dentro de una guagua marca Hyundai en el barrio Vaga 3. Bueno, y míralo ahí, tremendo tapón se formó al mediodía en la avenida John F. Kennedy en dirección de San Juan hacia Bayamón. Esto luego de que un camión se volcara tras accidentarse a la altura del Parque Central. Aunque se desconoce lo que provocó el accidente, la policía informó que no hubo heridos en la escena. De igual forma, se desconoce si el camión transportaba algún tipo de carga. El tránsito se cerró para poder atender esta situación, así que se recomienda que use vías alternas. De camino aquí al canal en la tarde me quedé atrapada en ese tapón. Me tardé casi 1 hora adicional en poder llegar a Guaynabo, así que suerte a aquellos que hayan tenido la misma suerte que yo. Este segmento es presentado por Oriental. En una avenida
avenida como la Kennedy, que es tan transitada diariamente. Y mucho equipo pesado, Sí. estaba complicado. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera en cuanto a las condiciones de tu tiempo. Nuestra jefa de meteorología, como saben, está disfrutando de un merecido descanso, pero está con nosotros. Así es, Sujeli López Belén, buenas tardes. Alegre de acompañarles. Qué bueno que Muy estás bien. aquí, cuéntanos. Bueno, hace mucho calor, esperamos poca actividad de lluvia, pero una débil onda tropical pasaría al sur el día de mañana. Y sepa que hoy se desarrolló la primera tormenta tropical de la temporada. Pero antes quiero hablarles de actividad sísmica. Veamos en pantalla, y es que bien distante de nuestra región del Caribe, de hecho en el Atlántico, donde está esa placa de África y Suramérica, allí ocurrió un temblor 6.6 y esté tranquilo porque no hay riesgo de tsunami. De hecho, los terremotos que van por encima de la magnitud 7.0 son los que se activan, tienden a activarse esos boletines muy importantes respecto a tsunamis. Mientras, observa aquí en el norte del Golfo, tenemos a la tormenta tropical Arthur, está generando vientos de 45 millas por hora. Es una tormenta muy interesante, ya que su centro de circulación está bien cercano a la costa, pero su mal tiempo, la lluvia y gran parte de la nubosidad está distante en las aguas del Golfo y estará exponiendo próximamente a algunos estados como Luisiana, la región de Mississippi. El campo de vientos es uno sumamente amplio, va desde su centro hasta 175 millas en la distancia, y es por esa razón que gran parte de la costa entre el sureste de Texas, el sur de Luisiana, están dentro de un aviso de tormenta tropical. Ya para mañana este sistema estaría degradándose y aún así llevará consigo un aumento significativo en lluvia e inundaciones. Bien interesante que en Texas, pese a que no ha llovido, lo que ha hecho es muchísimo calor, y hay una advertencia de calor hasta las 10 de la noche cada tarde hasta el día viernes. La vigilancia de inundaciones se extiende a través de Luisiana hacia el interior y oeste del estado de Georgia, así que serán días importantes, ya que las inundaciones pudieran ser de amenaza a vida. Con esa tormenta y los remanentes se está esperando acumulados de lluvia que hasta pudieran acercarse a las 20 pulgadas. Eso es muy significativo. Mientras, en el pronóstico local seguimos bajo la influencia de un sistema de alta presión. En este día se han desarrollado algunos aguaceros localmente fuertes, se está lloviendo en parte de Utuado hacia el municipio de Moca, actividad que debe continuar hasta cercano al atardecer. Si ampliamos, hay un par de ondas tropicales que están en camino. La primera onda pasa al sur, este jueves nos regala un poco de humedad, luego de esto mucho polvo del Sahara, sobre todo viernes y sábado. Serán días sumamente brumosos. Otra onda tropical nos alcanzaría a través del domingo. Sigue la bruma entre el lunes y martes de la semana entrante y entonces otra onda para el miércoles de la semana entrante. Más adelante hablamos de riesgo de incendios forestales. Por ahora comenzamos el recorrido por el mundo en Francia, donde en medio de la cumbre del G7, el presidente estadounidense Donald Trump reafirmó lo que catalogó como una amistad increíble con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien catalogó como un buen hombre, a pesar de que ambos tienen una clara disputa en cuanto al tema del Líbano y las operaciones militares israelíes en ese país. Un tema que ha complicado las negociaciones de paz con Irán en la búsqueda de un final total y definitivo para el conflicto en Medio Oriente. Trump le envió un mensaje a Netanyahu exhortándolo a no atacar cualquier edificio que esté vinculado al grupo terrorista Hezbollah, en clara referencia a los más recientes bombardeos en la capital libanesa de Beirut. Bueno, y precisamente el jefe del grupo armado Hezbollah felicitó a Irán tras lo que cataloga como una gran victoria sobre los Estados Unidos a través de la resistencia demostrada luego de la agresión estadounidense. Naim Qassem también le envió un mensaje al gobierno de Israel indicando que las negociaciones con el Líbano deben limitarse al tema de seguridad mutua y en el restablecimiento de la soberanía del Líbano. Qassem añadió que cualquier propuesta de Israel que incluya el desarme total de Hezbollah será rechazada, ya que esa es la táctica utilizada por Israel para luego apoderarse de más territorio libanés y destruir ese país. Hasta aquí este recorrido por el mundo. Vamos ahora con Katiria. Momento de una pausa y al regreso, tragedia en Mayagüez. Asesinan a mujer que ahora deja 2 menores huérfanos. La policía busca al responsable. Y además se regresan al tribunal los 3 acusados de asesinar al policía encubierto en Ponce, pero que trascendió. Lo presentamos en breve.
De regreso a esta edición estelar, una joven de 23 años, identificada como Caroline Michelle Morales Ramos, fue asesinada en el interior de su apartamento, esto en el residencial Extensión Sábalo Gardens en Mayagüez. Así es, y las autoridades activaron el protocolo de feminicidio mientras buscan al responsable de este crimen. Yarimar Marrero habló en exclusiva con un familiar y nos amplía en el siguiente reportaje. Que aclaren el asunto, que den con la persona que la asesinó, porque era una nena, una bebé, empezando a nacer. Devastado así se encuentra el tío de Caroline Michelle Morales Ramos, la joven de 23 años que fue encontrada sin vida la tarde del martes en su apartamento, ubicado en el residencial Extensión Sábalos Garden en Mayagüez. Mi hermana me llama y me explica pues, que habían matado a mi sobrina. Cuando escucha esta noticia, ¿qué fue lo primero que se le pasó por su mente? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo? Incrédulo. Morales Ramos, quien trabajaba como cuidadora de ancianos, era madre de 2 hijos, una niña de 5 años y un menor de 2 años, que al momento de los hechos no se encontraban en la residencia. ¿En algún momento ella manifestó de alguna amenaza, alguna situación de violencia doméstica? Que yo tenga conocimientos, no. Y creo que pues a mi mamá, a mi hermana, pues tampoco le dijo nada. Ella era muy reservada en sus asuntos. Muy callada, sí, muy callada. Sobre la investigación fue una llamada a través del sistema de emergencias 911 que alertó a las autoridades sobre unas detonaciones en el lugar. Al llegar los compañeros del distrito Mayagüez, localizaron el cuerpo, ¿verdad?, de la joven. ¿Con múltiples impactos de bala o un solo disparo? No, un solo disparo. ¿Y estamos hablando arma corta, arma larga? Obviamente, ¿verdad?, eso lo va a determinar el Instituto de Ciencias Forenses cuando analice la evidencia que se le someta. Morales Ramos presentaba una herida de bala en el pecho que le causó la muerte. Estamos activando el protocolo de feminicidio, ¿verdad? Desde anoche se activó el protocolo de feminicidio y estamos cubriendo todos los ángulos. Vecinos indican que vieron a una persona salir de ese apartamento antes de este crimen. ¿Hay información con relación a eso? Bueno, yo no puedo entrar en esos detalles, ¿verdad? Eso es parte de la investigación y en algún momento pues nosotros analizaremos ese ángulo. Y según la policía, esta joven no habría presentado en el pasado alguna querella por violencia doméstica, ni tampoco contaba con expediente criminal. Agentes adscritos a la División de Homicidios se encuentran identificando cámaras de seguridad y entrevistando a familiares y conocidos de la víctima para dar con el paradero del responsable del crimen. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia correspondiente, mientras familiares piden ayuda para poder sufragar los gastos fúnebres, llamando al número de teléfono 787-341-5141. Yarimar Marrero, Noticentro. Bueno, vamos a pasar a otras informaciones y es que hoy se llevó a cabo el segundo día de la vista preliminar contra los 3 imputados por el asesinato del coronel Eddie Santiago Renta durante una operación encubierta en Ponce. Así es, y Isaac Rosado Santos nos cuenta lo que sucedió en sala en el siguiente reportaje. Katiria, Guillermo y amigos televidentes, muy buenas tardes. Ya a esta hora concluyó el segundo día de vista preliminar contra los 3 sospechosos del asesinato del coronel Eddie Santiago Renta, registrado el pasado 10 de abril en el estacionamiento de una megatienda en Ponce. En resumen, concluyó hoy el contrainterrogatorio de Edwin Vargas Rosado, me refiero a este agente de contacto, quien estaba al momento de los hechos cuando se registró el asesinato del coronel. También comenzó el interrogatorio del sargento José Vázquez Muñiz, quien era el supervisor de este ahora coronel fallecido, y en efecto pues terminó, como destacábamos, este segundo día. Se espera que los trabajos se retomen mañana aquí en el Tribunal de Ponce a eso de las 9:30 de la mañana con el contrainterrogatorio del sargento Vázquez. Pero le presentamos ahora un reportaje en resumen de lo que estuvo ocurriendo en la primera parte de este segundo día de vista preliminar. El segundo día de vista preliminar contra los 3 sospechosos de haber asesinado el 10 de abril de este año al coronel Eddie Santiago Renta durante una operación encubierta en Ponce comenzó con el testimonio del agente contacto Edwin Vargas Rosado, quien estuvo presente durante los hechos y relató los escalofriantes momentos cuando le arrebataron la vida a su compañero. Se trataba de una transacción que se iba a realizar, una compra de unas armas de fuego
donde el plan original, estas personas asaltan o intentan robar, de hecho robaron a la gente encubierta, se apropiaron de un dinero, de otra propiedad que surgiera posteriormente. Y en ese asalto, pues la policía interviene para detener por seguridad del propio agente encubierto, y es que entonces lo que ustedes escucharon, que uno de ellos, específicamente José Colón Arroyo, le hizo disparos con arma automática, resultando la gente de Santiago Renta muerto. El coronel murió ese día por consecuencia de los disparos de José Colón Arroyo. Básicamente esa es la prueba que ustedes escucharon y el testimonio del señalamiento que le hizo la gente en sala. Identificó a los dos, a Noé y a José Colón. Vargas Rosado narró que esa mañana se reunió con el equipo a cargo de la operación, discutieron el plan, visitaron el estacionamiento de la megatienda donde se realizaría la transacción y si el escenario se complicaba, la frase que los alertaría era "no me robes, no me quemes eso". Durante su testimonio fueron varias las pausas que hizo y su voz se entrecortó cuando contó que vio los disparos que cegaron la vida de Santiago Renta. Este afirmó que le dijo a uno de los sospechosos: "Mataste a un policía, c***". Por su parte, en la sala 403 del Tribunal de Ponce, la viuda del coronel y familiares de los imputados escuchaban ese estremecedor momento. Precisamente, la madre de Noé Emanuel Torres Santiago, uno de los sospechosos, hizo unas denuncias ante nuestras cámaras. Estaban hablando porque estaban en receso y entonces pues el nene como que me dijo, me tiró un beso, yo le tiré un beso. Y le dije Dios te bendiga, entonces pues el alguacil me llamó la atención. Obviamente pues me mantuve en silencio, ¿verdad? Escuchando lo que él me está diciendo, pero van 2 veces que me ha llamado la atención injustificadamente porque yo no estoy haciendo ningún alboroto, ni estoy interrumpiendo en la sala. Incluso están en break, en receso, y están todos hablando, todos allí hablando. Y entonces, ¿por qué si mi hijo me está haciendo señas y me tira un beso, yo no le puedo tirarle un beso y darle la bendición? ¿Me entiende? Entonces, el trato, cómo se les mira, cómo se les trata a nosotros, cómo nos miran en el body language. Y entonces, pues, obviamente, es algo que uno lo observa y uno lo ve. La progenitora también aseguró estar a favor de que el proceso de vista preliminar se cambie de jurisdicción. Y es una realidad. En este tribunal, a mi hijo ni al otro joven se le va a hacer un juicio justo. Aquí no va a haber una imparcialidad en este tribunal. ¿Usted quiere que se cambie de jurisdicción? Claro que sí. Van 2 veces que la abogada lo ha solicitado y se lo han denegado. Entonces, estamos empezando, es el segundo día de la vista y ya estamos viendo lo que está pasando. El agente contacto Edwin Vargas Rosado sería el segundo testigo que pasa por el banquillo en esta etapa de vista preliminar. Isaac Rosado Santos, Noticentro. Bien, amigos, y ahora ponemos en contexto las múltiples investigaciones que se llevan a cabo en torno al secretario de la Gobernación y el exsecretario de Desarrollo Económico. Y para analizar un poco el panorama y poner todo esto en contexto, o al menos intentarlo, nos acompaña Héctor Luis Acevedo. Profesor, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Un placer. Bueno, su análisis inicial sobre toda esta controversia y la investigación que se está llevando a cabo ahora en ética sobre diferentes alegatos de uso indebido de recursos del gobierno. Bueno, yo creo que hay que dar un poco de contexto. El secretario de Salud pasado, Mellado, declaró bajo juramento que habían ido de gente de Politán a intervenir con una subasta otorgada. Después hablaron el asunto de Hacienda con algo muy parecido a lo que Sebastián Negrón Richard, con un valor ejemplar, ha denunciado. Yo digo ejemplar y la gente me pregunta, ¿y por qué tú alabas a una persona que no es de tu partido? Porque la gente decente no tiene partido. Y nosotros no podemos como pueblo dejar que atropellen algo porque no sea de tu ideología. Este joven ha hecho algo extraordinario y ha descrito un esquema de corrupción desde la propia Fortaleza, sus hechos, los cuales vamos a tener la oportunidad de ver en vivo y a todo color, porque el Senado va a investigar esto. También. O sea, esto está empezando en términos públicos, muy parecido a lo de Watergate y a lo del Cerro Maravilla de 1978, lo que pasa es que usted no había cogido clase esa época. Esto es un asunto de la mayor seriedad, porque envuelve no solamente de la empresa privada viniendo al gobierno, sino el gobierno empujando en contra de las leyes a candidatos a contratos en el propio gobierno con millones de dólares. Y este joven, Sebastián Negrón Richard, la estrella de este gabinete,
Dicho por la propia gobernadora. Dicho por la gobernadora y Rivera Schatz, el alcalde de San Juan. La estrella de este gabinete ha dicho, mire, yo no puedo participar de un acto de corrupción que es ir sobre encima de los funcionarios públicos para imponer un contrato. Esa conducta es algo espectacular en términos de la dignidad de un funcionario público, defender la integridad del servicio público de Puerto Rico. Y esa integridad que usted menciona tiene un precedente histórico en esa familia. Eso es correcto, de tal abuelo, tal nieto. En 1978, el 25 de julio, aquí la policía llevó a 2 jóvenes al Cerro Maravilla y los ejecutó de rodillas. Y esos jóvenes habían disparado en la casa de Muñoz Marín y en la casa de Poto Paniagua. O sea que era intento de asesinato, los debieron haber arrestado antes. Los llevaron allí porque Ángel Luis Pérez Casillas, jefe de la División de Inteligencia, le dijo a los agentes, no vuelven vivos esos muchachos de allá arriba. Interesante, para dar un contexto, 3 secretarios de justicia, Héctor Richard, Carmen Rita Vélez Borrás y otro más, renunciaron por no prestarse al encubrimiento del Cerro Maravilla. Así que esto que estamos viviendo hoy tiene un precedente porque la investigación del Senado, Geraldo Carlos era el otro secretario de Justicia que renunció, la investigación del Senado fue el que descubrió los asesinatos. Igual que en Estados Unidos, la investigación del Senado fue la que descubrió Watergate, que ocasiona la renuncia del presidente Nixon. Así que vamos a estar atentos al desarrollo. Primero al desarrollo y a lo que está envuelto aquí, que es el poder investigativo de la legislatura, el cual está válidamente validado por los tribunales de Estados Unidos y de Puerto Rico, y que es el que lleva el hilo conductor a poder cotejar bajo juramento todas esas alegaciones que envuelven en los niveles más altos del gobierno, y la gobernadora que le dijo a todos nosotros que no sabía de por qué había renunciado cuando ella era parte de la conspiración y nombró a Lefranc Fortuño para el puesto de segundo para que se fuera Sebastián Negrón. Así que aquí vamos a tener primero el ejemplo de gente de principio, y esa gente de principio, allí donde estén, hay que defenderlo. Muy bien. Bueno, profesor, agradecido siempre. Pudiéramos estar hablando largo y tendido, pero eso será en una próxima ocasión. Mucho gusto. Agradecido. Ahora continuamos con más de Noticentro. Momento de una pausa, pero al regreso, ¿qué tenemos en el entretenimiento? Ya con nosotros Nicole Chacón con un adelanto. Con varias paradas por ciudades de los Estados Unidos y culminando con un gran concierto en Puerto Rico, celebran sus 50 años de trayectoria. Menudo, al regreso les cuento más. Y mientras en el Senado se trata de buscar algún tipo de rendición de cuentas, continúan llegando cisternas a la residencia de envejecientes que llevan hasta casi un mes sin agua. En algunos casos, los detalles en tan solo minutos.